Cordial saludo, mi nombre es Carlos Alberto Coronado y en este video se pretende hacer un diálogo hacia la epistemología del sur y resistencias locales, de lo cual se requiere dar una mirada crítica al legado eurocéntrico. Estamos en un entramado social que está muy influenciado por lógicas de poder que tienen sus raíces en el colonialismo y patriarcado, cuya forma de dominación que claramente han configurado las estructuras políticas y económicas también ha influenciado en la forma en que se produce y se valida el conocimiento, por lo cual esta actividad invita a reflexionar sobre cómo las tradiciones eurocéntricas persisten en los contextos cercanos y de cómo desde las comunidades se dan resistencias y saberes alternativos que dialogan con las epistemologías del sur, como lo plantea Buenaventura de Sousa Santos 2018, quien destaca la necesidad de construir una ecología de saberes que reconozca la pluralidad epistémica silenciada por la modernidad occidental. En los espacios educativos institucionales y sociales más próximos es posible identificar múltiples huellas de tradición eurocéntrica, ya que en primer lugar se evidencia una jerarquización del conocimiento, donde lo científico y lo técnico, validado por criterios occidentales, se impone como una forma única y legítima del saber, de los cuales se reflejan currículos escolares que priorizan autores europeos, en la exclusión de lenguas originarias y en la ausencia de narrativas locales en los discursos pedagógicos. A razón de esto, Santos 2018 advierte que esta supremacía epistémica es parte del monocultivo del saber, un concepto que denuncia cómo la modernidad occidental ha invisibilizado otros conocimientos al definir qué es ciencia y quién puede producirla. Dicha lógica se expresa también en prácticas sociales cotidianas, donde se valora más el consumo cultural extranjero que las expresiones artísticas y simbólicas de las comunidades locales, perpetuando una subordinación cultural heredada del colonialismo. Frente a esta denominación epistémica, diferentes comunidades han respondido con prácticas de resistencia que reafirman sus identidades, memorias y conocimientos propios. Por ejemplo, en barrios periféricos, en zonas rurales y en espacios comunitarios se desarrollan procesos educativos autónomos, huertas urbanas agroecológicas, círculos de palabra, recuperación de la medicina tradicional y expresiones culturales que revalorizan lo local, de lo cual hay que tener en cuenta que estas formas de acción representan una ruptura con la lógica colonial del saber y promueven una resignificación del conocimiento desde la experiencia, el territorio y la colectividad, de lo cual, según Santos 2008, estas prácticas pueden leerse como una parte de las epistemologías del sur, entendidas como una apuesta para visibilizar las luchas sociales que generan conocimiento no reconocidos por la ciencia hegemónica, sosteniendo que al reconocer la sabiduría popular, indígena y afrodescendiente y campesina, se fortalece la posibilidad de una justicia cognitiva que contempla la justicia social. Aplicar las epistemologías del sur a los contextos locales implica cuestionar las bases coloniales de los sistemas de conocimiento que guían la educación, la política y la cultura, que paralelo a ello también supone un compromiso con el reconocimiento de saberes múltiples y situados, que nacen de la experiencia de opresión, pero también de creatividad colectiva. Por ende, las epistemologías del sur, más allá de ser una alternativa teórica, es una práctica de transformación social y pedagogía, ya que en los espacios educativos, por ejemplo, se puede avanzar hacia propuestas curriculares que vinculan las voces de las comunidades, que reconozcan el valor de las narrativas orales, las prácticas ancestrales y las formas de relaciones del saber, por lo cual requiere desplazar la lógica bancaria del conocimiento y promover procesos participativos donde estudiantes y educadores construyen sentidos de su realidad concreta, tal
como manifiesta Santos en el 2018, se trata de descolonizar el saber para descolonizar el poder y con ello abrir caminos hacia un horizonte más plural, justo y solidario. Para puntualizar y retomar todo lo abordado anteriormente, a lo largo de esta reflexión, se ha dado respuesta a las 3 preguntas propuestas para el análisis, que en primer lugar, respecto a los elementos de una tradición eurocéntrica presente en los contextos cercanos, se ha evidenciado cómo la educación formal continúa reproduciendo estructuras de pensamiento heredadas del colonialismo, ya que la hegemonía del conocimiento científico occidental se manifiesta en selección de contenidos escolares, en la preferencia por autores europeos y en la escasa presencia de saberes originales. En segundo lugar, al abordar la pregunta sobre la resistencia que se retoman en las comunidades cercanas, se ha destacado cómo muchas expresiones sociales, culturales y pedagógicas se dan como respuestas activas frente a imposición epistémica, ya que las prácticas de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que valoran la oralidad, los saberes tradicionales, el cuidado del territorio y la medicina ancestral representan formas vivas de resistencia, las cuales son apuestas consistentes por sostener modos de vida distintos, enraizados en valores colectivos, relaciones solidarias y vínculos con la tierra, a lo que Santos en el 2018 resalta la importancia de estas prácticas como expresiones legítimas de conocimientos que han sido históricamente ignoradas o deslegitimadas, que dicho de este modo, resistir es también producir conocimiento, reconfigurar la memoria y fortalecer la identidad cultural. Finalmente, frente a la pregunta sobre cómo pensar la epistemología del sur en los contextos cercanos, se ha propuesto una mirada crítica y transformadora, ya que pensar con la epistemología del sur implica descentrar el pensamiento moderno occidental, abrirse a la pluralidad de saberes y reconocer la experiencia de los pueblos como fuente válida de conocimiento, teniendo en cuenta que esta forma de pensar no parte de la negación del conocimiento científico, pues se trata más bien de la necesidad de complementarlo con otras formas de saber que nacen del cuerpo, la espiritualidad, la comunidad y territorio. En conclusión, la persistencia de prácticas eurocéntricas en nuestros contextos revela la profundidad de las estructuras coloniales aún vigentes. Sin embargo, también se dan muchas formas de resistencia que dan vida a saberes sostenidos en la memoria, el cuerpo, el territorio y la comunidad, de lo cual la epistemología del sur como marco teórico y político se sirven como forma valiosa para repensar el conocimiento, la educación y las formas de vivir, ya que asumir estas perspectivas se trata de un acto académico, ético y político en defensa de la diversidad epistémica y la dignidad de los pueblos.